Hello, and welcome to Cambridge Libraries of the World podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Sergio Cepeda de Alba, del equipo de Mercadotecnia en Cambridge University Press, en México. Y yo soy Juan Burriel, del equipo de ventas en España. Hoy tenemos un episodio especial en español sobre los desafíos del mundo del libro electrónico para las bibliotecas institucionales. Pero primero, queremos presentarles a quienes nos acompañan hoy. Vale, mi nombre es Assumpta Pujol, yo trabajo en la Universidad de Barcelona, mi cargo es la unidad de gestión de la colección. Mi nombre es Julio Ibarra, soy jefe del departamento de Biblioteca Digital, que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en México. Yo soy Nuria Lombana, trabajo en la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Soy la responsable de recursos electrónicos. Assumpta, Julio y Nuria se encargan de las adquisiciones y la gestión de libros electrónicos en 3 universidades públicas. 2 de ellas están en España, una en México. Como verán en este episodio, tienen necesidades y problemáticas similares, pero nos estamos adelantando. Vale, muchísimas gracias. A continuación haré alguna pregunta, mi compañero Juan hará algunas otras para empezar a abrir el tema. La primera pregunta que quisiera hacerles es ¿qué desafíos enfrenta su biblioteca en el día a día? Quizá me centraré porque, bueno, nosotros también, la Universidad de Barcelona es muy grande, tenemos 16 bibliotecas, somos multidisciplinares, se dan más de 70 grados, que llamamos, y tenemos más de 60.000 estudiantes, con lo cual gestionar toda esta magnitud a veces nos es difícil, ¿no? Pero bueno, claro, la pandemia nos ha traído, yo pienso, bueno, no nos dejó hacer nada, ¿no? Dentro de pocos días nos dejó a todos en casa y yo decía, bueno, hemos pasado de tener una biblioteca física en las universidades a tener una biblioteca electrónica en casa y un poco a salto de mata, ¿no? Porque nos encontramos de hoy para mañana, al menos aquí, que hoy nos vamos y mañana no venimos. Con lo cual fue bastante duro, pero fue un año duro, pero también de oportunidades. Yo llevo en gestión de la colección desde el 2016 y una de mis primeras reuniones para hablar de libros electrónicos fue totalmente un desastre. O sea, no conseguí nada. Les estaba haciendo una propuesta a mis compañeras porque, como os decía, tenemos 16 bibliotecas y reuní a una parte de ellas relacionadas con ciencias de la salud para hablar de un proyecto de una compra de libros electrónicos y no fue un fracaso total. O sea, me quedé parada. Pero bueno, no hubo nada. Claro que pasó. En el 2020 nos llega la pandemia y tenemos todos los libros en las bibliotecas cerradas y los exámenes. Los profesores en casa, o sea, aquí en la universidad se hizo un esfuerzo con la ayuda a la docencia muy grande. O sea, creo que también fue una oportunidad para que muchos profesores supieran de lo que se estaba ofreciendo desde la biblioteca. Y bueno, nos pusimos también mucho las pilas para poder dar servicio de libros electrónicos, de recursos docentes a toda nuestra comunidad, tanto a los profesores como a los alumnos. Y yo creo que las encuestas nos han agradecido todo el esfuerzo de aquel año, ¿no? Porque hemos salido pues, muy beneficiados con los comentarios y realmente yo pienso que son acertados porque nos pusimos las pilas, ¿no? Sí, por supuesto. Uno de los desafíos que yo creo que tenemos actualmente en la universidad
Y bueno, yo creo que ha hecho extensivo en todo México y en general en todo el mundo, justamente a raíz de la pandemia y que nos ha afectado bastante, es la cuestión presupuestal. Actualmente nosotros tenemos este reto grande en el cual tenemos muchas vertientes que tomar en cuenta. La primera, obviamente, es un recorte presupuestal para los recursos electrónicos al interior de la universidad, que bueno, así lo propuso este año, en 2022, nuestro colegio académico. Y el reto fundamental es dar el acceso a los mismos recursos, que es algo muy complejo. De hecho, ya tenemos que pensar en algunos recortes para nuestra comunidad que ya está muy, muy habituada, justamente también a raíz de la pandemia, a consultar recursos electrónicos, bases de datos, libros electrónicos, en fin, porque cuando inició esta pandemia, todos los esfuerzos se volcaron y todos los presupuestos también de las bibliotecas que obviamente no iban a comprar libro impreso, porque no tenía ningún sentido, se voltearon a ver esta parte de libros electrónicos y a fortalecer esta colección para justamente dar salida a sus necesidades de información. Pero bueno, ahora en este año, con este recorte presupuestal adicional a las variaciones de tipo de cambio que tenemos, porque es importante mencionar que la mayor parte de nuestros recursos que adquirimos para nuestra biblioteca digital, obviamente son cotizados en dólares y algunos pocos en euros. Entonces, ahorita la situación mundial, con tantas cosas que tenemos, el problema que está en Rusia, la misma pandemia, se caen las bolsas, eso nos afecta bastante y tenemos que estar muy concentrados y darle seguimiento a las variaciones de tipo de cambio para ver cuál es la parte ideal para poder hacer las adquisiciones a un muy buen tipo de cambio. Entonces yo creo que ese sería ahorita que el reto fundamental para la universidad es mantener los recursos con estas dos variantes que tenemos, el recorte presupuestal y por otra la volatilidad de los tipos cambiarios. Evidentemente, pues una pregunta tan amplia se puede enfocar un poco desde diferentes puntos de vista, pero bueno, en la misma línea que mis compañeros y en el ámbito que nos ocupa del libro electrónico, nosotros somos considerados una universidad mediana, tenemos aproximadamente unos 23.000 estudiantes y unas 52 titulaciones entre grados y dobles grados, y uno de los principales problemas o desafíos en estos 2 últimos años ha sido ofrecer una colección actualizada y pertinente, por ejemplo, de un modo que sea de utilidad a toda la comunidad universitaria. Eso, en el contexto de unos presupuestos cada vez más ajustados y unos precios elevados por parte de los editores, pues desde luego es un reto mantener esas suscripciones y mucho más intentar ampliarlas en estos últimos años. También como profesionales pues debemos estar preparados para nuevos modelos que se nos echan encima, pues como es el caso de los acuerdos transformativos, los modelos basados en Red and Publish, plataformas, por ejemplo, de libros electrónicos en las que nos hemos introducido en estos últimos años y que implican una gestión también mucho mayor que la del libro electrónico, digamos, tradicional. Todo esto son retos como profesionales y retos también pues, para nuestros usuarios. Desde la situación además planteada por la pandemia, el confinamiento, en nuestro caso, por ejemplo, se abrió el reto de intentar conseguir la bibliografía recomendada, que tradicionalmente pues quizás estaba más en formato papel, de cada asignatura, asegura que esos materiales estuvieran disponibles para nuestros usuarios 24 horas al día, 7 días a la semana, porque eran libros que habían quedado secuestrados en las bibliotecas ante el cierre que se nos vino impuesto. Entonces, esto sí que fue una preocupación y quizás yo creo que ha sido la parte que más se ha desarrollado en estos 2 últimos años en nuestro caso. Eso ha sido complicado porque la diversidad de editoriales y de materiales, en nuestro caso, exigía sobre todo una compra
digamos, por un modelo tipo pick and choose que no siempre era posible. Esto luego me imagino que iremos un poco desarrollándolo más. En nuestro caso, por ejemplo, el modelo de suscripción de grandes colecciones pues no se adaptaba a nuestras necesidades porque era mucho volumen de títulos, pero no todos eran los que necesitábamos realmente. Pues esto ha hecho que hayamos tenido que buscar otros modelos y otras posibilidades que no habíamos explorado hasta el momento. Un desafío también para nosotros, que me imagino que ahora lo abordaremos entre todos, pues es, por ejemplo, la gran variedad de plataformas en las que están disponibles los libros electrónicos. No hablo solo los formatos tradicionales, sino, por ejemplo, pues en modelos tipo estanterías electrónicas a los que vamos abordando VitalSource, Perlego, bueno, muchos casos que no siempre podemos comprar el libro electrónico en la plataforma en la que está disponible. Eso ha sido, por ejemplo, un problema importante para nosotros, que nos ha hecho a veces tener que comprar el libro en papel, aún no queriéndolo. Pues bueno, como en general me imagino para todos, queda un camino muy largo por andar y bueno, creo que es necesario pues todavía mucho por hacer. De acuerdo, pues sí, a mí, después de haber escuchado, también me gustaría saber, entrar un poco más en profundidad respecto a vuestra comunidad de usuarios. Habéis dicho que habéis tenido varias iniciativas pensando siempre en el usuario final, sea tanto estudiantes como profesores, y cómo han tomado ellos estas iniciativas que vosotros les habéis presentado para seguir ofreciéndoles esa información que necesitaban bajo las condiciones pues, en las que nos hemos encontrado. Empezando un poco siguiendo con el mismo orden, por Asunta. Nosotros durante la pandemia, bueno, nos dedicamos, es lo mismo que ha dicho Nuria, ¿no? A comprar toda la bibliografía recomendada que podía estar en el mercado, que estuviera en formato electrónico. Lo cual nosotros sí que nos cogió en un momento, por una organización interna, nos cogió en un momento con un presupuesto aparte del normal, que nos dio, bueno, fue como un regalo divino, que nos dio margen para comprar, suscribir muchos recursos, plataformas, pick and choose, todo lo que pudimos, sinceramente. No creo que, yo ya he dicho que nunca más creo que viva un momento tan dulce como de poder comprar. Juan, tú que me conoces más, que de poder, ¿no? De no tener que mirar un poquito, no, es que no puedo, no tenemos presupuesto, no. Bueno, teníamos aquel remanente y la situación lo necesitaba tanto que invertimos todo en docencia. ¿Qué ha pasado? Que claro, que eso no se puede mantener. Las plataformas, pues hemos tenido que elegir plataformas ahora. Hemos tenido que muchas suscripciones pues, han sido para un año y bueno, es un momento de crisis cuando te vuelves a la realidad y dices, vale, ya no dispongo de aquel presupuesto, la realidad es el presupuesto de siempre, casi diría menos, porque nosotros hace muchos años que no tenemos aumento de presupuesto y los recursos van subiendo. Y nosotros a veces tirábamos un poco para la compra de libros electrónicos de la parte de suscripciones. Con lo cual ahora con los acuerdos transformativos, o sea, ha sido la hecatombe. Ahora es que, bueno, nos hemos quedado a -0, ¿no? Y ahora tenemos quejas. Y es verdad que tenemos quejas de profesores que van diciendo que claro, que habían tenido, pues hicimos muchos EVAs. La verdad, Juan, hicimos un EVA con vosotros, hicimos más EVAs y claro, fueron un año y medio, 2, que realmente hemos puesto a disposición de nuestros usuarios muchos libros electrónicos y recursos docentes también, bases de datos también invertimos, que no queremos ahora dar de baja. Los libros hemos tenido que hacer un recorte, bueno, muy fuerte, pero o sea, lo hemos puesto todo encima de la mesa y hemos dicho, vale, ¿qué es bibliografía recomendada? ¿Qué es lo más básico que necesitan nuestros alumnos? Y nos hemos centrado en la compra de este material. Pero nos encontramos con muchos problemas en el mercado. O sea,
lo que ha dicho un poco Nuria, ¿no? La diversidad de suscripción de plataformas agregadores, luchas de mercado que ahora nos están... quizá a vosotros como editorial que sois como Cambridge, pues sois una editorial más conocida, más recorrido, no sé cómo decirlo, pero ahora nos encontramos con editoriales más con otro perfil, que quieren salir al mercado, que están con agregadores, luego salen de los agregadores, negocian con unos y nosotros estamos en el medio. Y yo veo ahora que hay una lucha, empieza a haber una lucha en el mercado menos español, no hablo de libro inglés, sino libro español, que nos va a llevar problemas, porque es como el despertar para las editoriales españolas, el despertar del libro electrónico y en algunas editoriales yo creo que están apostando para estar allí. Y esta apuesta hace que, bueno, que vayan viendo lo que hay en el mercado y ahora van a un sitio y ahora van a otro. Y claro, mientras hacen estos cambios, a nosotros, las grandes instituciones, nos están cogiendo en medio. Y a lo mejor tú has suscrito una plataforma porque tiene unas editoriales y resulta que ahora de golpe estas editoriales no están. No sé si me explico. Y ahora al profesor explícale o al alumno explícale, ¿sabes? Que, bueno, hasta ayer tenía un libro, pero ahora no lo tiene porque la editorial ha dejado de negociar con una plataforma. Pero bueno, estamos intentando elevarlo lo mejor que podemos. Pero yo pienso que ahora estamos aquí en España al menos. No sé, Nuria, tú cómo lo estás viviendo vuestra universidad, pero yo estoy viendo ahora estos problemas, ¿eh? Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Nosotros, en nuestro caso, durante la pandemia no tuvimos la suerte de contar con un presupuesto específico para hacer frente a lo que se nos venía encima, con lo cual tuvimos que aprovechar, tuvimos la suerte de que la mayoría de los editores fueron muy generosos y abrieron numerosos trials, con lo cual fue una época convulsa y de locura respecto a la gestión, de abrir un montón de periodos de prueba. El caso, por ejemplo, de Cambridge, que tuvimos más de 700 textbooks hasta junio, hasta el verano del 2020, que fueron muy bien valorados, y otros editores también abrieron un montón de libros. Nos permitió un poco salvar aquella época en la que las bibliotecas estaban cerradas y ofrecer a nuestros usuarios el acceso al libro electrónico, que era lo fundamental, porque era lo único que le podíamos ofrecer. Yo creo que los usuarios lo han valorado muy bien y ahora nos demandan que continuemos en ese camino. El problema es que la situación del mercado no está tan clara como, por ejemplo, la revista electrónica, todos lo sabemos, tiene una larga tradición y digamos que los modelos no son tan confusos ni tan variados, pero en el caso, por ejemplo, del libro electrónico español, es que lo que estaba contando Asunta es así. Nosotros hemos apostado por plataformas de sistema de libro electrónico que es en préstamo, como por ejemplo son Sebook o Esodilo, en el que tienes que gestionar esa plataforma, tienes que invertir un montón de tiempo en parametrizarlo, luego tienes que estar sacando estadísticas, es decir, que de por sí te dan mucho trabajo. Y que son modelos un poco que reproducen el del libro electrónico en papel, es decir, es un libro electrónico pero que se presta. Entonces, para el caso, por ejemplo, de bibliografía recomendada, hay horquillas de precios en función del número de usuarios, tenemos que calcular cuándo se imparte la asignatura, qué número de alumnos hay. Es decir, es muy complejo realmente para nosotros como bibliotecarios gestionar toda esa parafernalia del mundo tan complicado que hay, si estamos hablando, por ejemplo, de libro jurídico en español, si estamos hablando de libro técnico, si estamos hablando de libro extranjero, de manuales, bibliografía especializada. Yo creo que esto nos ha metido prisa o nos ha metido un poco en la carrera de intentar adaptarnos a todo esto, pero también es que el mercado es muy cambiante. Hay editoriales que están ahora intentando estar presentes y lo que has dicho, igual aparecen como desaparecen. Entonces, el libro electrónico muchas veces es por suscripción,
tú lo contratas este año, pero no sabes, tienes que estar pendiente de si te caducan los contratos para el año siguiente, si lo vas a renovar o no. Se ha complejizado mucho todo. No solo es el tema de los presupuestos, es también el tema del panorama editorial, que es complejo. Adquirir libros electrónicos de manera institucional cuesta trabajo. Las bibliotecas tienen que lidiar con presiones económicas, presupuestos limitados, tipos de cambio fluctuantes, inflación, circunstancias mundiales, la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania, las solicitudes inagotables de los docentes. Eso sin contar los cambios en los modelos de las editoriales y los reportes de uso. Pero hacen todo lo posible por seguir adelante. Y Julio, respecto, bueno, un poco desde el otro lado del charco, ¿habéis vivido la misma sensación de esa recepción por parte de vuestros usuarios que han tenido aquí las bibliotecas universitarias en España? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, realmente nuestra experiencia fue muy satisfactoria. No fue un reto como tal o no fue un reto tan fuerte hacer este cambio de chip, por así decirlo, con nuestros usuarios, porque nuestra biblioteca digital ya tenía 10 años de existencia, entonces era una parte complementaria con las bibliotecas físicas. Entonces, cuando se dan el cierre justamente de estas últimas, lo que nosotros nos abocamos fue justamente hacer una difusión muy fuerte al interior de la universidad para que todo el mundo volteara hacia la biblioteca digital, para que no estuviera desprotegido en cuanto a recursos de información. Y realmente fue en un muy poco tiempo. Puedo decir que nosotros terminamos trimestre cuando se vino el cierre de la universidad y tuvimos un mes fuera en lo que se restablecían, se proponía un programa emergente remoto por parte de la universidad y nosotros en las bibliotecas hicimos todo un plan de difusión, de capacitación que nos ha dejado muy buenos dividendos en estos 2 últimos años. Puedo comentar que el primer año tuvimos un aumento del 103% de las consultas y 2021 que acaba de terminar hace un par de meses, pues nos dio un aumento también muy grande en cuanto a la consulta. Entonces ya los usuarios están muy habituados, están muy familiarizados con todos los recursos, cómo ingresar a la biblioteca digital. Si bien, como lo comentan, es muy complejo la consulta del libro electrónico porque efectivamente yo coincido que no es como las revistas. Sabes que puedes entrar a una base de datos, a un agregador, etcétera, se baja el texto completo y pues se puede trabajar con él. En cambio, con los libros electrónicos dependemos mucho de políticas, dependemos mucho de formas de acceso inclusive, ¿no? Que si efectivamente es un préstamo por 24 horas, por un día, dependiendo de cuáles sean los parámetros de cada editor y nuestras necesidades para poder configurar pues estos accesos. Entonces, de esta forma, creemos que sí, a pesar de estas complejidades entre editor y editor, plataforma a plataforma, nuestros usuarios sí lograron adecuarse bien a esta nueva modalidad de recuperar información digital. Y esto obviamente incluye a los profesores que ya son un poco longevos en la universidad, que les costaba mucho trabajo ingresar a este tipo de recursos digitales, porque ellos obviamente están muy habituados. Yo quiero mi papel, quiero mi libro impreso, quiero mi revista impresa, y pues de aquí trabajamos en la forma tradicional. Pero bueno, también pusimos en funcionamiento muchas otras herramientas que nos daban un apoyo extraordinario para la impartición de cátedra, como son laboratorios virtuales, protocolos de investigación, etcétera. Entonces, ese fue tal vez uno de los desafíos más grandes, que nuestros profesores también se adecuaran a esta nueva forma de consultar la información. De acuerdo, pues hemos hablado un poco, bueno, de los desafíos, otra de la comunidad, de la recepción por parte de la comunidad. En realidad, la tercera cuestión era en la que ya os habéis metido, pero era para que profundizarais un poco más en cuanto a los recursos. Estamos hablando de eso de los recursos electrónicos y saber eso, cuáles han sido los desafíos, también los éxitos. Un poco empezando, pues como siempre, por ti, Asunta. Nosotros tenemos el gran desafío, que creo que ya lo hemos dicho los tres, es la parte del presupuesto, ¿no? Que hemos pasado también de un año donde los proveedores
hicieron aumento cero, por decirlo de una manera, hemos ahora que parece que quieran recuperar el aumento cero. Y los presupuestos nuestros también se ven afectados muchos por estos acuerdos transformativos que se han tomado a nivel nacional, con lo cual, bueno, estamos sufriendo ahora un revés bastante grande. Y nosotros, la partida de lo que sería de libros, tenemos muy separados. Tenemos un presupuesto de revistas o de suscripciones y un presupuesto para libros. Y siempre estos libros han sido libros en papel. Y ahora hemos de coger este presupuesto en papel para invertir en presupuesto en electrónico. Claro, el precio, y según nosotros, bueno, la universidad es multidisciplinar. Tenemos todas, yo creo que todas las disciplinas, con lo cual tenemos libros que en papel nos pueden costar 60 euros y que en formato electrónico nos están pidiendo 300 o 400, con unos presupuestos bajos, divididos para cada biblioteca, pues hace muy difícil que la responsabilidad de la selección, ya lo van haciendo, pero luego ven que no pueden, no está todo disponible. También para nosotros otro problema muy grande para nuestra universidad es que en el mercado no está disponible toda la bibliografía en formato electrónico, en lengua española, de todas las disciplinas que tenemos. Las ciencias ya han cogido otro ritmo, pero todo lo que son las humanidades, derecho, economía, literatura, enseñanza, pues no está costando, no está el mercado disponible, y el precio también es muy dispar, no se puede comparar, aparte de las modalidades. Las modalidades también que encontramos, Nuria lo ha dicho, es que claro, te has de ir adaptando a las plataformas y a veces piensas, bueno, ¿cuántos años llevamos con un modelo de revistas electrónicas? Desde finales del 90, entre el 80 y el 90 que empezaron a salir, van por IP, es en formato electrónico, te descargas el artículo, te lo lees. ¿Por qué no podemos, las editoriales no pueden hacer esta similitud a revistas con los libros? ¿No? Porque el sistema de préstamo, que a nosotros, por ejemplo, Nuria ha hablado que lo tiene, nosotros es inviable para una universidad con 60.000 alumnos, hay plataformas que no nos las podemos ni plantear. Claro, a veces nosotros hablamos, ¿no? ¿Y por qué tanta dificultad en el mercado si ya tenemos la experiencia de las revistas? ¿Qué es lo que hace que los editores no tengan la misma técnica? Luego también otro hándicap para nosotros este año, no sé, Julio, vosotros cómo sacáis las estadísticas, pero ya que lo habéis mencionado, pues bueno, nosotros nos cambiaron a Canter 5 en el 2020, 19 ya empezaron, pero el 2020, con lo cual la comparativa de los usos de todo el formato electrónico ahora nos es difícil. Le hemos de empezar desde el 20, ha de empezar otra serie para adelante, porque sabemos que vale, y ahora dices, bueno, pero claro, necesito compararlo, y lo que ya sabemos, porque tenemos otras maneras de contabilizar, que ha habido un aumento pues durante los meses de la pandemia o cuando hay exámenes, que tenemos otras maneras de contabilizarlo, pero en cambio ahora cuando daremos las estadísticas también del 2021, pues bueno, las podremos comparar con el 2020, pero también era un año diferente. Y aparte, el 19, aparte de ser totalmente diferente, tenía un sistema de contabilizar diferente. Con lo cual también se nos están creciendo un poco los problemas, ¿no? Porque dices, menos presupuesto, ¿cómo demuestro que encima estoy ofreciendo otros recursos que me están creciendo porque lo sé, pero los datos no me lo dan porque ahora se contabiliza de otra manera? ¿Cómo puede ser que contabilicemos
un libro no se contabilice si no se han bajado todos los capítulos? ¿Nos imaginamos esta contabilización en las revistas? A veces yo pienso, no entiendo cómo hemos llegado aquí, ¿no? Porque las revistas tenemos claro, es un artículo que se baja, se cuenta. Y ahora nos dicen en el Counter 5 que no se cuenta todo el libro hasta que se han bajado todos los capítulos. Todos sabemos que los libros, tanto en papel como en electrónico, no se los leen todos nuestros alumnos, se leen el capítulo que les toca, partes de un capítulo, con lo cual aquel libro que yo sé que están utilizando contabiliza muy poco porque a lo mejor solo me leen un capítulo porque el profesor les ha recomendado un capítulo. ¿Cómo solucionamos este desafío? A ver, otras universidades. Bueno, aquí Asunta dijo algo muy que coincido yo mucho y que es justamente esta parte de la bibliografía básica, que fue uno de los primeros temas que nosotros tocamos cuando inició la pandemia. ¿Cómo poder darle solución a que los profesores y alumnos consulten su bibliografía básica? Hicimos un análisis para ver cuál de esos libros que ellos tienen en bibliografía básica nosotros les podíamos dar acceso o los podíamos adquirir, podíamos hacer la investigación de mercado. Y nos llevamos una sorpresa al revisar estas bibliografías básicas que también están muy desactualizadas por parte de los profesores. Entonces, sí, era imposible, por ejemplo, conseguir un libro de 1996 que nunca se editó en formato electrónico y darle respuesta a estas necesidades de información. Entonces, lo que empezamos a hacer con estos libros, pues fue buscar títulos similares o ediciones diferentes, porque también hay profesores que están muy casados con una edición, ¿no? Y como bien lo dijo Asunta, pues digo, para la parte, por ejemplo, de ciencias duras, para la parte de ciencias biológicas y de la salud, obviamente tienen que tener lo último, lo más novedoso en cuanto a información, pero sí teníamos muchos problemas con la parte de ciencias sociales, con la parte de ciencias y artes para el diseño, por ejemplo, porque sí eran ya bibliografías muy antiguas. Entonces, ese fue uno de los principales retos que nosotros tuvimos, ¿no? Convencer a los profesores de, mira, no está el libro de 1986, el libro del 1979, inclusive teníamos en bibliografía básica, pero te podemos dar este otro que es muy similar, que tiene contenidos. Y esto también ha ayudado a que la plantilla docente pueda reestructurar también sus planes y programas, su bibliografía, se pueda modernizar y pueda echar mano a otros recursos. Creo que coincidimos en muchas cosas. También el hecho de nosotros toparnos con esta parte de las complejidades del libro electrónico en español. El libro en inglés ya nos lleva mucho tiempo. Yo he estado siguiendo muy de cerca desde hace muchos años este desarrollo del libro electrónico en español, tanto de América Latina como de España, en el cual apenas los editoriales están como despertando. Bueno, y si migramos a estas nuevas modalidades de consulta electrónica. Al principio los editores tenían mucho miedo porque creían que iban a perder su contenido y que obviamente les iba a afectar económicamente este gran cambio, pero poco a poco han ido despertando y ese ha sido una parte muy satisfactoria, por lo menos aquí en México, que editoriales importantes ya están volteando a ver cómo pueden desarrollar esta parte del libro electrónico para la consulta. Obviamente sin que pierdan, sin que se preste, por ejemplo, a piratería, ¿no? Este término de que cualquier persona lo pueda bajar y lo puede distribuir y pues ya no van a vender las mismas copias que vendían en formato impreso. Entonces, sí han sido todas estas complejidades con las cuales nos hemos topado. Y respondiendo un poquito la parte de esto de la consulta, nosotros lo hacemos a través de nuestro proxy. Estábamos trabajando con EZ-Proxy y justamente el año pasado cambiamos a un proxy colombiano que ya la tecnología nos permite hacer reportes mucho más precisos. Inclusive podemos saber el tiempo real, quién está consultando, quién es el alumno, cuáles son los materiales que han descargado, que han consultado, etcétera. Entonces, a lo mejor por ahí podrían explorar un poquito esta parte técnica para poder obtener estadísticas pues mucho más puntuales.
Sí, indudablemente estamos todos en el mismo caso. O sea, el libro efectivamente extranjero, nosotros tenemos paquetes pues de editoriales como Springer, como Elsevier, como O'Reilly, como bueno, pues el caso de Cambridge, como muchísimas editoriales del mundo anglosajón que van quizás más dirigidos pues al colectivo de posgrado, de investigadores, pero que son libros que están ya asentados en nuestras instituciones, en nuestras bibliotecas y digamos que son fáciles de contratar y fáciles de activar. En el caso de bibliografía recomendada y si estamos hablando del equivalente a manual en castellano, estamos hablando de una diversidad inmensa que nos hace perseguir esos títulos durante mucho tiempo y que finalmente en muchos casos, o bien porque el libro no está en papel o que a lo mejor el editor prefiere explotarlo primero en papel con un periodo de embargo antes de sacarlo en electrónico, o que finalmente el modelo que tenemos que transmitir al profesor que existe o por el número de usuarios concurrentes sale tan caro que es imposible y el propio profesor nos dice que lo compremos en papel. Entonces ahí se va una gestión y se va un tiempo y un dinero también para al final que sea fallida la contratación del libro, que era lo que estabas buscando. Es un sistema muy complejo. Es cierto que ahora mismo ya hablar de libro electrónico es una realidad, no es como quizás antes que había muchos editores que no estaban presentes. Pero yo creo que todavía queda un periodo largo de asentamiento, de clarificación de modelos, que es un poco en lo que tenemos que insistir, en que las horquillas de precios estén más adecuadas, por ejemplo, al tema de las bibliotecas. Hay libros que existen en electrónicos, pero que no se pueden comprar por bibliotecas, están pensadas solamente para que sean compradas por usuarios individuales, con lo cual el profesor nos insiste en que el libro existe en electrónico, pero nosotros, yo he llegado a escribir a muchos editores pues extranjeros y nos dicen que no, o pretenden, a lo mejor preguntan cuántos usuarios tiene pues la asignatura, pues si tú calculas, a lo mejor hay 200 usuarios, te quieren vender 200 licencias para consultar ese libro. No puede ser un equivalente el libro electrónico del libro en papel. Tenemos que superar esa barrera y aprovechar todas las ventajas que tiene su formato electrónico precisamente. Entonces yo espero que en los próximos años esto sea para bien, es decir, que ese modelo encuentre un equilibrio entre la diversidad que es necesaria, pero también entre modelos más pensados pues, para instituciones, para bibliotecas, que al fin y al cabo es donde se realiza la investigación, donde se realiza el aprendizaje y que no nos lo pongan tan difícil. Han hablado sobre los desafíos y las oportunidades de los últimos años. Confieso que ya sospechaba sobre el asunto del presupuesto y el tipo de cambio, pero nunca había pensado en el desafío particular de conseguir un libro que ya no se edita. ¿Cómo hacen las bibliotecas para sugerir bibliografía adicional? Para mí, eso convierte a los bibliotecarios y las bibliotecarias en personajes casi heroicos, sobre todo porque logran que sus usuarios adopten nuevas formas de acceder al conocimiento de los libros. En países como los nuestros, eso no es fácil. Por eso la siguiente sección me parece muy valiosa. Aquí abordaremos cómo solucionar estas problemáticas. Lanzamos una provocación. Si pudieras hacer un solo cambio para mejorar la situación del libro electrónico, uno y solo uno, ¿cuál sería ese cambio? Claro, gracias, Sergio. Yo estoy sorprendido de esta entrevista con las compañeras en España porque a pesar de que estamos del otro lado del mundo y que creemos que éramos países diferentes en muchos sentidos de desarrollo, lo que estoy viendo es que tenemos muchas problemáticas similares. Y si tú me dices ahorita algo concreto con lo que se podría solucionar toda esta problemática, efectivamente yo me voy por la parte económica, porque es lo que ahorita en estos momentos nos está dando al traste aquí con la continuidad, por así decirlo, de nuestros servicios digitales, de mantener, de crecer con toda esta parte de información que le damos a nuestros usuarios. Entonces yo me iría por aquí y efectivamente esta parte de económica se expandiría a muchísimos otros puntos al interior de la universidad con el presupuesto que nos recortaron este año, pero
a final de cuentas responde a algo pues más grande, siendo nosotros una institución pública que dependemos de presupuesto del gobierno, pues viene desde allá, ¿no? Las problemáticas que hemos tenido al interior del consorcio para poder desarrollar administrativamente nuestros pagos, nuestras contrataciones, es otro punto muy importante. Entonces, yo creo que aquí en México, pues hablando un poco de política, sí le estamos sufriendo con el actual gobierno y lo vemos en cuestión real, ¿no? Todas las trabas problemáticas, esta ideología de austeridad que pues yo creo que eso no aplica para las instituciones de educación superior en México y sobre todo para las de investigación. Y por último, yo creo que también hay una parte muy importante con las editoriales, en las cuales sí tenemos que tener o deben de tener una sensibilidad por el momento que estamos viviendo a nivel mundial. Y pues también ahorita escuchaba que en años anteriores habíamos logrado buenas negociaciones con un aumento cero. Ahorita, de nuevo, las editoriales pues quieren recuperar un poco, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, sabemos que es un negocio, pero sí creemos que tendrían que ser un poco más sensibles con esta parte que estamos viviendo, porque así como lo estoy viviendo yo, lo están viviendo otros compañeros de otras instituciones aquí en México que formamos parte del consorcio. Y pues bueno, esa es la problemática. Por eso si tú me dices cuál sería ahorita la solución o hacia dónde deberíamos de enfocarnos, sin lugar a duda tenemos que ver la parte presupuestal. Sí, yo cuando habíais preguntado esto, se me habían venido a la cabeza también efectivamente dos aspectos. Uno es el económico, como han comentado mis compañeros, el tema, por ejemplo, aquí en España del IVA, por ejemplo, el IVA del libro electrónico que se ha visto reducido, pero nosotros tenemos muchos casos de algunos libros que pese a ser electrónicos, pues por sus condiciones de que son libros con hipervínculos, etcétera, te los acaban cobrando con un 21% de IVA en vez de un 4%, eso hace también que se vea incrementado, o el tema, por ejemplo, el hecho de que las bibliotecas ahora ya no, las universidades no nos podamos beneficiar de descontarnos el IVA de los recursos de investigación. Es decir, son una serie de hechos que hacen que al final los presupuestos no sean infinitos y que desde luego no puedan respaldar la necesidad que tienes de hacer frente a esta panorámica tan amplia y tan compleja del libro electrónico. Pero por cargar todavía un poco más la mano del lado de las editoriales, que es un poco lo que hemos venido comentando, yo sí que reivindicaría que hicieran un modelo más flexible en el libro electrónico, más adaptado a las bibliotecas, a su gestión, con un modelo de libro más multiusuario y unas horquillas de precios más adaptadas a nuestros presupuestos, y que la gestión pues fuera más sencilla desde el primer momento hasta que tú pones ese libro a disposición del usuario. Yo creo que esto ayudaría enormemente a facilitar el éxito del libro electrónico en nuestros fondos, que creo que es algo que ya no debe haber una vuelta atrás. O sea, el libro electrónico evidentemente tiene muchas ventajas y en los contextos que hemos comentado ahora mismo, no solo cuando estuvimos en confinamiento, sino la forma en que estudian ahora nuestros estudiantes, que es sin estar vinculados a una apertura física de la biblioteca, debe ser así y el libro debe acompañar al estudiante o al usuario allí donde está. Entonces, esto tiene que venir desde muchos frentes y uno de ellos, desde luego, está en manos del mercado editorial. Otro, como hemos dicho, pues por supuesto, el tema de los presupuestos, y luego pues las bibliotecas tenemos que hacer el esfuerzo de estar ahí, de aprender y, por supuesto, de gestionar, que es nuestro trabajo. Bueno, sí, es la solución económica, es que lleguen a entender que los recursos de información cada año tienen un aumento, que no es un aumento del IPC, que es un aumento muy variable y que se nos hace muy difícil que se entienda. Si dejan un presupuesto desde 10 años atrás, el mismo presupuesto sin aumentar, cuando realmente cada año cuando tú suscribes y vuelves a renovar hay incrementos, pues no llegamos. Yo creo que esta mentalización, no sé por parte de quién, quizá también se deberían hacer
negociaciones a más alto nivel, ¿vale? Fuera ya de universidades para optimizar más los recursos. No sé, podría ser también una solución. Y la otra, pues a nivel del libro electrónico, pues un poco lo que ha dicho Nuria y lo que yo también he dicho, ¿no? Que el libro electrónico sea más fácil. Sea más fácil su consulta, su uso, su gestión, ¿no? Que ya la tenemos en las revistas. Pues un poquito, yo pienso que debería ser lo mismo. Pues gracias, Asunta, Nuria y Julio, por vuestras aportaciones en torno al libro electrónico y a las bibliotecas institucionales. Y a ustedes que nos escuchan, ¿qué les parece que habría que hacer para mejorar la situación de las bibliotecas en torno al libro electrónico? Queremos escuchar su opinión. Únanse a la discusión tuiteando con el hashtag Libraries Around the World. Usaremos sus respuestas al final de la temporada para un episodio adicional. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Libro electrónico y bibliotecas institucionales. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que hayamos estimulado su apetito intelectual. Agregaremos un link a nuestro sitio cuando publiquemos el episodio. No olviden seguirnos en Twitter en @CambridgeUPLib para mantenerse al día con todos nuestros episodios y lo que hacemos con las bibliotecas.